Vamos a continuar conociendo al Señor Jesucristo a través de los evangelios. Como vimos en el libro de Mateo, era con un pensamiento de la realeza. Y hoy veremos otro punto diferente con Marcos. Compartir estos temas, más que una clase, más que un tema compartido, el deseo de mi corazón es que ustedes puedan conocer al Señor Jesucristo como yo he tenido la oportunidad de conocerlo. Que ustedes conozcan al autor, al consumador de nuestra fe, que ustedes conozcan al único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Es tan importante, es tan real el Señor Jesús en la vida nuestra. No es una religión, no es una tradición, es vida en el Señor Jesucristo. Pero bueno, sigamos estudiando y hoy vamos a ver a Jesús a través del libro de Marcos. Estudiábamos el anterior, que era Mateo, que era un discípulo de Jesús. El caso de Marcos no era un discípulo de Jesús, pero sí era un ayudante o un discípulo de Pedro, del apóstol Pedro. Entonces él conoció a través de Pedro muchos de los hechos que el Señor Jesucristo realizó. Y Marcos hace más énfasis en lo que Jesús hizo que en los temas o en los tópicos como Mateo nos lo mostraba. Es interesante porque el libro de Marcos no es una biografía como en el caso de Mateo, que nos presenta toda la genealogía. No es una biografía, sino que es una historia de la redención cumplida a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Es otro punto de vista. Mateo nos lo presentaba desde el punto de vista de la realeza. Marcos nos presenta al Señor Jesucristo desde el punto de vista del servicio. Es bien interesante ver, porque lo más grande es Dios encarnado, es ver al Mesías, pero no olvidando que el Señor Jesucristo entró a la historia como un siervo. Muchos en el pueblo de Israel esperaban a un caudillo, muchos esperaban a que el que viniera, el Mesías que viniera a sacarlos de toda la esclavitud, que viniera a sacarlos de donde ellos se encontraban. Ellos esperaban a alguien que viniera, no sé, reacio, dispuesto a luchar, pero era tanto el anhelo que viniera el Señor Jesucristo que perdieron ciertos detalles, y uno de ellos era que el Señor iba a venir en forma de siervo, o en la historia como siervo, que este es el mensaje que Marcos nos presenta y que está escrito para los cristianos romanos. Dentro del pueblo cristiano romano tuvieron la oportunidad de escuchar al Señor Jesús, tuvieron la oportunidad de aprender con el Señor Jesús y por ende conocerlo. Entonces, obviamente eran cristianos romanos y probar más allá de todas las probabilidades que Jesús es el Mesías. Marcos presenta una sucesión de hechos en acción y nos revela la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Más lo hace por lo que dice, por sus ejemplos, por todo lo que el Señor hacía, por sus actos. Obviamente el contraste de Mateo. Marcos 10, 43 al 45 nos dice: al contrario, el que quiere ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás. Interesante, ¿verdad? Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. O sea, el proceso que Dios hizo fue para servir. Él no vino para que le sirvieran, Él no vino para que le rindieran culto, Él vino para redimirnos a todos nosotros, para que fuéramos hijos legítimos. Marcos registra, vuelvo y recalco en esto, más los hechos que Jesús hacía que las enseñanzas.
Él mostraba que él servía a la gente, él le dio de comer a la gente, él le servía a la gente. Por eso muchos lo acusaron de que él comía con pecadores, porque él comía con gente que no tenía clase, por decirlo así. Ellos, como los religiosos, como los líderes cristianos, para ellos el Señor Jesucristo comer con los pobres, con los pecadores, era un acto ay, ¿cómo podríamos decir? De deshonra o que los ponía en mal a ellos. Pero en realidad el Señor Jesucristo vino a eso. Vino a los que necesitaban un médico, vino a los que necesitaban ser salvos, vino a los que necesitaban de Él en sus vidas y lo hizo en una forma de servicio. Y por eso dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Él vino para servir. Y Él lo dejó muy claro en los ejemplos. Le lavó los pies a los discípulos, él estaba atento de la gente que necesitaba ser sana, a él se le conmovía el corazón de la gente que le pedía ayuda y él lo daba porque él es eso, exactamente el amor, y el amor lo transmitió a través del servicio. Él sigue adelante, le dio de comer a 5,000, él le dio de comer a mucha gente, él sanó gente, pero Marcos, vuelvo y enfatizo, lo mira desde el punto de servicio. El Señor se daba a la gente. El Señor no se ponía a dar discursos, no se ponía a dar como lo ve Mateo, desde el punto de vista lo ve como un discurso, pero Marcos lo ve desde el punto de vista de servicio, de darse a la gente, de entregarse a la gente, de ser como es Él. Y les cuento, ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener a través de la vida de Jesucristo. Podemos darnos a la gente que nos necesite, a quien podemos darle una palabra de ayuda, la gente va a estar dispuesta. Pero al final de todo esto llega el momento en que el Señor Jesús también enfrenta a sus discípulos y les pregunta cuál era su verdadera identidad. ¿Saben en realidad ustedes quién soy? Y Pedro proclamó como el Mesías, pero de inmediato demostró que no entendía quién era el Mesías. Ellos estaban en un proceso de conocer al Señor Jesús. Lo interesante es que Marcos no era un discípulo del Señor Jesús y hace énfasis en el servicio del Señor. Es un mensaje dirigido a los cristianos romanos. Por eso no hay tanto cuidado en detalles de palabras, no hay tanto cuidado en genealogías, no hay tanto cuidado en detalles que solamente eran necesarios para el pueblo de Israel. Vemos que no es una historia en las que uno dice, viene la genealogía, vienen los detalles. No es una biografía, es conociendo al Señor Jesucristo a través de los hechos. Segundo punto de vista, vimos a Mateo como desde el punto de vista de la realeza y ahora vemos a Marcos desde el punto de vista del servicio. El libro de Mateo estaba dirigido a los judíos convertidos en cristianos, los que creyeron en el Señor Jesucristo. El libro de Marcos está enfatizado para los romanos cristianos que conocieron al Señor Jesucristo. Es un mensaje, el mismo mensaje dirigido a cada persona, diferente. Pero lo importante era que el mensaje estaba llegando para cada corazón. Marcos nos muestra a un Jesús activo. Nos muestra sirviendo, sacrificándose, salvando. Al leer Marcos, este libro, o esté listo para que Dios le enseñe qué es una vida de servicio, que nosotros podamos darle a la gente. No que la gente me reconozca. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida por muchos. Tal vez nosotros no podemos dar nuestra vida, pero sí podemos atenderlos, podemos servirles y podemos darles todo lo que nosotros hemos recibido conociendo al Señor Jesucristo. Por eso el deseo de mi corazón es que ustedes conozcan al Señor Jesucristo, no tanto por lo que yo les cuente, no tanto por lo que la Biblia dice, sino porque ustedes puedan interactuar y entender en su vida, en su mente, en su corazón y encontrar el verdadero sentido de lo que es ser un cristiano, conociendo al único y sabio Dios Jesucristo. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos en los comentarios en la parte de abajo
o puedes también enviarnos un mensaje a nuestras redes, a nuestro YouTube, estamos en Facebook, estamos en las redes sociales a tu disposición. Que Dios te bendiga.